¿Cómo están? Mi nombre es Sarela Dorcas Baltasar Choque, estudiante de la Facultad de Medicina primer año de la Universidad Mayor de San Andrés, y hoy vamos a hablar sobre los huesos del cráneo. Vamos a hacer una pequeña esquematización. Como sabemos, los huesos del cráneo son 8, poco a poco vamos a ir describiendo. El hueso frontal va a tener una cara externa, eh, donde vamos a encontrar tres segmentos. La escama del frontal, donde vamos a ver los vestigios de la sutura frontal, la eminencia frontal media, el arco superciliar, las eminencias del frontal, la línea temporal, la cara temporal del frontal. En la cresta orbito-nasal vamos a encontrar estas dos estructuras que son el borde nasal, el borde supraorbitario. En la porción orbitonasal vamos a encontrar lo que es la escotadura etmoideal, la superficie etmoideal, las celdillas frontales y los conductos etmoideales. En la cara interna del frontal vamos a encontrar lo que es la línea media. Vamos a dividirlo en dos, que es la línea media, donde observamos lo que es el agujero ciego, la cresta frontal, el canal de seno superior, las fositas granulares de Pancioni, y lateralmente o a los lados vamos a ver lo que son las bóvedas orbitarias, donde van a estar lo que son las impresiones digitales y las eminencias mamilares. Y vamos a tener también las fosas frontales. El frontal va a también tener bordes, donde vamos a ver lo que son el borde circunferencial, donde vamos a observar un segmento semicircular y un segmento horizontal. Como podemos ver, aquí están todas las estructuras ya nombradas, eh, las estructuras que podemos encontrar en el frontal. El etmoides. El etmoides va a estar constituido por el etmoides, el etmoides va a ser un hueso impar. Va a tener una lámina vertical, una lámina horizontal y laberintos etmoideales, perdón. En la lámina vertical vamos a encontrar lo que es la apófisis de Crista-Galli, donde esta va a sobresalir en lo que es la cavidad craneal. Va a tener una lámina perpendicular que va a formar parte de lo que es el tabique de las cavidades nasales, una lámina horizontal donde vamos a encontrar una cara superior, una cara inferior. En la cara superior vamos a ver lo que son los segmentos de los canales olfatorios, los agujeros olfatorios, la hendidura etmoideal, el agujero etmoideal. En la cara inferior vamos a encontrar que esta va a formar parte de lo que es la pared superior de las cavidades. El etmoides también va a estar constituido por una parte denominada los laberintos etmoideales. Estos a su vez se van a dividir en diferentes caras. En la cara lateral vamos a encontrar que forma parte de lo que es la pared medial de la cavidad orbitaria. En la cara superior vamos a encontrar las semiceldillas, los canales etmoideales anterior y posterior. En la cara media vamos a ver que está la concha nasal superior, la concha nasal media. En la cara inferior vamos a ver el borde inferior del cornete medio, el meato medio, la superficie rugosa, la apófisis uniforme, el canal posterior. En el canal posterior, perdón, se va a articular con la cara anterior y del cuerpo del esfenoides, entre otros. En la cara anterior vamos a ver que se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal, entre otros. Como podemos ver, aquí está el etmoides. El temporal va a estar constituido por lo que es la porción escamosa, que tiene una cara lateral, donde va a estar la apófisis del zigoma, la parte superior del temporal eh, y la parte inferior basal. En la cara media vamos a encontrar lo que es que está provista por eminencias mamilares y depresiones digitales. Va a tener un borde circunferencial que va a presentar una parte adherente y otra parte libre. La porción mastoidea, vamos a encontrar en la cara externa la espina, suprameática de Henle, la zona cribosa zetromeática y el proceso de la apófisis mastoidea. En la cara interna vamos a ver lo que es la parte descendente del seno lateral,
el agujero mastoideo y el borde circunferencial. En la porción petrotimpánica vamos a ver que tiene una cara antero-superior, donde va a estar las siguientes estructuras. Va a tener una cara posterior-superior, perdón, donde vamos a encontrar estas estructuras. Una cara antero-inferior, donde va a estar la apófisis vaginal y la apófisis tubaria. Y va a presentar un borde circunferencial donde podemos observar estas estructuras. Va a tener un borde superior, posterior, anterior e inferior, que van a tener sus respectivas estructuras y se van a observar en lo que es el hueso. Va a presentar una base que normalmente esta se la va a confundir con lo que es la porción mastoidea. Va a estar formado por la escama del hueso timpal. Va a tener un vértice de forma irregular y presenta el orificio anterior del conducto carotideo. Como podemos ver, este es el hueso. El hueso occipital va a estar constituido por lo que es una escama occipital, va a tener una cara endocraneal, donde va a estar la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, entre otras. La cara endocraneal va a presentar lo que es la eminencia cruciforme, el surco del seno transverso, perdón, entre otras. En la escama del occipital va a tener dos bordes, un borde superior o también parietal, un borde inferior o temporal. Va a tener los siguientes ángulos: ángulos laterales, perdón, un ángulo inferior, ángulo superior. Va a tener el occipital también las porciones condilias. Estas a su vez van a presentar una cara exocraneal donde va a estar el cóndilo del occipital, la fosa condilia anterior, entre otras. En la cara endocraneal vamos a ver el tubérculo del occipital, el orificio interno del conducto condilio anterior y la porción terminal del seno lateral. Va a tener también bordes, uno medial que vamos a observar lo que es el foramen del magno, un borde lateral que se va a dividir en dos, una parte anterior y otra posterior, y el foramen yugular que igual va a estar dividido en una anterior y otra posterior. Una porción basilar. En la porción basilar, perdón, vamos a tener una cara exocraneal, donde vamos a ver que está el tubérculo faríngeo, la fosita navicular faringea y faringea, perdón, entre otras. En la cresta en la cara endocraneal, perdón, vamos a ver que está dispuesta de manera de un canal y que este es el canal basilar. Va a tener un borde, va a también presentar bordes, perdón, no se ve, pero son los bordes laterales, anteriores y posteriores. Este es el esquema. Vamos a hablar de los esfenoides. Dentro de lo que es el cuerpo del esfenoides vamos a encontrar una cara superior, una cara anterior, caras laterales, una cara posterior y una cara inferior. Dentro de lo que son las caras laterales, vamos a ver que de estas van a nacer lo que son las alas menores del esfenoides. En lo que es la cara posterior vamos a ver que se articula con el occipital. En las alas menores vamos a ver que en su cara superior se observa lo que son las láminas orbitarias frontales. En la cara inferior vamos a ver lo que es la pared superior de la órbita y que limita la fisura orbitaria superior. Bordes. Un borde posterior que se va a continuar por dentro con la saliente del vértice posterior, perdón. Un anterior que se articula con las láminas orbitarias del frontal, un vértice que es de punta aguda denominada apófisis ensiformes. Las alas mayores. En su cara endocraneal vamos a ver las siguientes estructuras, que son el redondo mayor, el foramen oval, redondo menor, agujero venoso, entre otros. En la cara exocraneal vamos a ver estas estructuras que son la cara orbitaria, la cara temporozigomática. Esta a su vez va a tener bordes, un borde interno medial, uno externo lateral, un posterior o de base. La apófisis pericoides se va a constituir por una cara anterior, una cara externa lateral, una posterior y otra interna medial. Esta a su vez también va a tener bordes, donde vamos a poder observar lo que es la lámina externa y la lámina interna.
Aquí vemos el esfenoides como tal. Y ahora vamos a hablar lo que es del parietal. El parietal va a tener una cara exocraneal, donde vamos a ver una línea temporal superior, una línea gruesa dispuesta horizontalmente, que va a estar dispuesta horizontalmente, perdón, una línea temporoinferior que va a estar debajo de la línea precedente. Esta se caracteriza por ser la más expresada, la eminencia parietal, que va a ir por encima de lo que es la línea temporal superior. Y también, por último, el agujero parietal, donde va a estar cerca del borde superior y delante de lo que es el borde posterior del parietal. En la cara endocraneal vamos a ver impresiones digitales que van a ser relieves del cerebro, un canal vascular que corresponde a los surcos arteriales, un surco del seno sagital superior, que se caracteriza por ser incompleto, un agujero parietal y un surco del seno sigmoideo. Este a su vez va a tener bordes, un borde superior sagital, un borde inferior escamoso, un borde anterior frontal, un borde posterior occipital. Dentro de sus ángulos vamos a ver que tiene un ángulo anterosuperior frontal que se articula con el otro parietal y el frontal, el anteroinferior esfenoidal que se va a articular con el frontal, el esfenoides, la ala mayor y el occipital. Su ángulo posterior occipital se va a articular con el parietal y el otro occipital. Y en su ángulo postero inferior mastoideo, vamos a ver que se va a articular con la porción mastoidea del temporal. Aquí vemos el esquema de lo que es el temporal. Sigamos con los huesos wormianos, o también llamados huesos suturales. Estos huesos que vamos a ver son pequeños e irregulares. Su número y volumen, son variables dependiendo a cada persona. Estos se van a encontrar lo que son entre las suturas dentadas y también en la bóveda del cráneo. Eh, Estas vamos a clasificarlas en dos, que son los huesos wormianos verdaderos y los huesos wormianos falsos. Los huesos wormianos suturales verdaderos van a tener dos orígenes, un origen membranoso y otro de origen cartilaginoso. Ambos, cada uno de ellos se va a dividir en tres, que son las fontanelas, las suturales y las insulares. También tenemos aquí a los huesos wormianos falsos, que tienen su origen en lo que son los puntos de osificación normales de los huesos del cráneo. Ejemplo, el hueso epactal, o también hueso de los incas, porque nuestros ancestros, los incas, lo tenían más presente. Como podemos ver, aquí se van a presentar lo que son estos huesitos suturales. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi presentación. He tratado de hacerlo lo más breve posible. Y bueno, espero que les guste y gracias.